Muy bien, les digo, la lección va a estar basada en Génesis capítulo 10 y 11, y el versículo que vamos a estar viendo en esta mañana es en el capítulo 11, versículos 9. ¿Alguien lo tiene que quiera leerlo? 11:9. Lo voy a... Si quiere leerlo. Vamos a leer. Usted, yo ya leí ahorita. Dice, por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Génesis 11:9. Muy bien, amén. Muy bien, gracias. La lección de hoy se llama El fracaso de nuestros ancestros, y vamos a ver a qué es lo que se refiere. ¿Sí? El día de hoy vimos en nuestro devocional Apocalipsis capítulo 18 del 1 al 5, y veíamos ahí, hablaba precisamente sobre el juicio final sobre Babilonia. Van a decir, ¿qué tiene que ver Babilonia con la lección de hoy? Tiene mucho que ver, y vamos a analizar y vamos a ver precisamente esta parte de la Biblia. Si quieren, vamos allá a Apocalipsis capítulo 18. Sí, para ver un poquito en lo de este devocional. Y fíjense lo que dice aquí. Acuérdense que ya vimos un estudio sobre Apocalipsis y vimos precisamente esta parte de que todos los eventos que van a pasar. Y dice aquí, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, dice, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente, diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Si recuerdan, cuando hablábamos de Babilonia, veían que iba a haber un momento, en los últimos tiempos va a haber un momento cuando la falsa religión, todo eso va a caer, y va a pasar precisamente esto. Versículo 4 dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados, dice, han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. ¿Sí? Esto, aquí está hablando precisamente de eso, va a haber un juicio final, va a haber una parte que le corresponde a Babilonia. Sí, el día de hoy vamos a ver, les digo, la lección se llama El fracaso de nuestros ancestros, y la idea es que nosotros entendamos la sombra, fíjense, entendamos la sombra de pecado y ver cómo es que el pecado de nuestros ancestros continúa afectando hasta la vida de hoy. Eso que ellos hicieron, ese pecado que ellos cometieron, tiene una consecuencia, ¿sí? Y la consecuencia la estamos pagando nosotros hoy en día. Por ahí hubo una frase que dijimos hace un par de semanas que decía que no menospreciemos las consecuencias de una decisión. Sí, aquí ellos tomaron una decisión y tuvo una consecuencia, pero la consecuencia sigue hasta el día de hoy. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver precisamente esa parte de por qué decimos que la consecuencia viene hasta el día de hoy. Obviamente hemos visto tres partes, tres divisiones en cuanto a lo que es el pecado, o qué es lo que va hasta ahorita del pecado. Y hemos visto el pecado de Adán. Luego vimos la parte de Caín y Abel, vimos la parte donde Dios le duele, en su corazón se entristece el haber creado al hombre y los destruye con un diluvio, pero halló gracia Noé delante de Dios, y su familia, Noé y su familia fueron rescatados precisamente por Dios. Pero el pecado ya lo traía. El pecado no se erradicó al ser humano, y vimos la semana pasada cómo Dios sigue manejando ese patrón que manejó con Adán y Eva en cuanto a fructificar, multiplicados y llenar la tierra, y es el mismo patrón que Dios nos da a nosotros como iglesia, ¿sí? de fructificar, multiplicar y llenar la tierra. Okay. En los versículos de los capítulos 10 y 11
Le digo, espero que los hayan leído, ¿sí? Para que tengan un panorama más claro. Pero en estos versículos nos enseña que la naturaleza adámica, ¿recuerdan cuál es la naturaleza adámica? Es el pecado, el pecado que viene por parte de él, ¿verdad? Esa naturaleza sobrevivió al diluvio, ¿sí? Y fue transmitida a los descendientes de Noé. Ahora, nosotros vemos la genealogía en el capítulo 10, la genealogía de Noé, y es importante y fue dada con un propósito específico. Ahora, nosotros podemos ir al capítulo 10, versículo 32 de Génesis, y vemos aquí que se nos da una lista en cuanto dice el versículo 32, estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Ahora, aquí se nos da la lista de generación, naciones y lugares. Y esta lista involucra la geografía, así como el linaje. Ahora, lo que estamos viendo aquí no es una genealogía completa de Noé, ¿sí? Más bien, si se fijan, aquí no se une una generación con las otras. Algunas naciones mencionadas aquí en la Biblia son omitidas, ¿sí? Ahora, nosotros tenemos que entender que no podemos utilizar los nombres que vienen aquí para identificar a las naciones modernas. ¿Por qué? Pues vemos que por los años, los lugares, nombres e incluso composiciones étnicas, ¿sí? Han cambiado. Sí, los únicos eslabones que vienen la única forma en que nosotros podemos ir hilando las ideas es lo que viene mencionado aquí en la Biblia. Por ejemplo, si nosotros leemos esta parte de la genealogía, vemos que Sem, ¿sí? Acuérdense cómo se llaman los hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet, ¿sí? Muy bien. Aquí nosotros vemos que Sem fue ancestro de Abraham, ¿sí? Y Abraham fue llamado por Dios, ¿para qué? Para establecer una nación, para establecer su pueblo, y ese pueblo se llamaba Israel, ¿sí? No debemos de hacer nosotros conexiones o inferencias de estas naciones más allá de lo que viene en la Biblia. A veces empezamos, no, es que esto, y empezamos a unir, empezamos a hilar, y son cosas que al final de cuentas son cosas o pensamientos que nosotros hacemos, pero no viene en la Biblia. Sí, nosotros podemos ver en los primeros capítulos de Génesis que se registran 3 grandes errores en cuanto a que afectan a la humanidad. Por ejemplo, si recuerdan, el primero es la caída del hombre, ¿sí? Que esa fue traída por el pecado de Adán, ¿sí? Acuérdense que el mundo, después vemos que el mundo pecador es el responsable del diluvio, ¿sí? Fíjense, el primero fue la caída del hombre. El segundo es ese pecado fue el responsable del diluvio, ¿sí? Y el tercero que vamos a ver es en cuanto a la Torre de Babel, ¿sí? En cada uno de estos casos, la causa, si se fijan, fue el pecado, pero fue el fracaso de escuchar a uno mismo, ¿sí? Y de no obedecer la revelación de Dios, de no obedecer lo que Dios nos pide. Por ejemplo, si vamos y vemos Adán, Dios le había dicho que no comiera de ese fruto. Dijo, de todo puedes comer, y hasta le dijo, aquí está el árbol de la vida, está este árbol, pero de este no puedes comer, ¿sí? ¿Qué hizo Adán? Desobedeció. No escuchó la voz de Dios, escuchó la voz de su mujer, y él tomó la decisión. Entonces vemos cómo el pecado aquí, o la consecuencia, fue no escuchar la voz de Dios, sino simplemente a decir, pues sí, cierto, no tiene nada de malo, lo comió y ahí están las consecuencias. Sí, entonces, cuando Dios hace, fíjense, nos muestra a nosotros que su voluntad es clara, ¿sí? Nosotros la podemos entender. Pero ¿qué pasa si después ignoramos su voluntad? Si nosotros sustituimos las enseñanzas de Él por nuestra propia inteligencia, o lo que nosotros llamamos a veces nuestra propia sabiduría, ¿sí? ¿Qué pasaría? Les voy a decir, el juicio de Dios va a ser inevitable.
¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios nos dice claramente en su palabra cómo es como se tienen que hacer las cosas. A Él le gusta de una manera. Él dice, yo quiero esto, yo quiero... Pero nosotros a veces decimos, no, es que a mí me gusta más así. Pero es que no, es que y empezamos a sustituir. Al final de cuentas, Dios, acuérdense que Dios nos va a llamar a cuentas y va a decir, a ver, ¿qué hiciste? Recordamos por ahí las parábolas de los talentos, 5, 2 y 1. Dios los dio. Después, ¿qué hace? Dice que viene y pide cuentas. ¿Sí? A ver, ¿qué es lo que hiciste? Dame razón. No, pues me diste 5, aquí están 5. Ah, muy bien. Tú, 2, aquí están tus 2, más otros 2. Y al otro, 1, lo escondí. Y aquí vemos, y ya lo habíamos comentado, él escondió el talento, dice, porque yo conozco, ¿sí? Conocía que eres. Ah, entonces sabía cómo era. ¿Sí? Y aquí yo les acabo de decir, Dios nos da su voluntad, nos dice cuál es su voluntad. Nosotros escuchamos y entendemos, pero ¿qué hacemos? Cambiamos a veces. Y a esto fue lo que le pasó a este hombre. Dijo, yo conocía. Ah, entonces ya sabías cómo era. ¿Qué hiciste? Tu voluntad. ¿Qué hiciste? Lo que Él te pidió. No, hizo todo lo contrario. Entonces ahí está la consecuencia. Dios nos dice qué hacer, pero nosotros tenemos que aprender a hacer las cosas tal y cual es. ¿Por qué? Porque va a haber un juicio. Y ese juicio, les digo, es inevitable. Ahora, nosotros podemos ver en estos casos, Dios no se encuentra reaccionando con coraje. Si se fijan, el comportamiento humano era contrario a lo que Dios quería. Dios no actuó, ay, estoy enojado, voy a destruir el mundo. No lo hizo así, no actuó por coraje. ¿Sí? Dios, vemos aquí que el comportamiento humano necesitaba y ellos estaban garantizando un castigo de parte de Dios. Dice aquí la Biblia que la maldad del hombre era demasiada, era mucha, eran perversos. ¿Qué hizo Dios? Dijo, bueno, la consecuencia va a ser la destrucción. ¿Sí? Entonces vemos aquí cómo precisamente esta ley que hablamos de lo que Dios nos dice es lo que tenemos que hacer. Si no lo hacemos, va a haber un juicio. ¿Sí? Y en ese juicio nosotros vamos a dar cuentas. ¿Se acuerdan del tribunal de Cristo? ¿Qué hiciste? No, pues es que, no, a ver, ¿por qué no lo hiciste? Yo te di, te ayudé, me pedías, te daba esto y el otro, y no fuiste capaz de trabajar para mí. Va a haber juicio. Acuérdense, dice, aquí vengo pronto y mi galardón conmigo. ¿Para qué? Para recompensar a cada uno, según sus obras. ¿Qué fue lo que hiciste? Vas a recibir recompensa. ¿No hiciste nada? Tu recompensa es nada. Al contrario, ¿qué dice la Biblia? Lo poco que tiene, quítaselo y dáselo al que tiene más. Dios busca productividad. ¿Sí? Entonces, si esa persona lo poco que tenía, pues mejor se lo damos al que produce más. ¿Sí? Pero bueno, eso ya lo hemos visto en otras ocasiones. Ahorita vamos a enfocarnos en cuanto a la lección. Vámonos al punto 1 y vamos a ver las generaciones de Noé. Y fíjense, se lo voy a leer porque el punto 1 vemos, hay que leer Génesis 10, 1 y 2, luego el 6, luego el 21 al 24 y luego el 32. Si pueden seguirme, síganme, ahí va Génesis 10, 1 y 2 y luego el versículo 6, luego del 21 al 24 y luego el 32. Dice así, estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. 6. Los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fut y Canaán. 21. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Y los hijos de Aram, Uz, Ul, Geter y Mas. Arfaxad engendró a Sala y Sala engendró a Eber. 32. Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. ¿Por qué les leí nada más esa parte y no todo el capítulo? Les digo, pueden leer todo el capítulo y vienen las generaciones, pero volvemos a lo mismo e insistimos. Estas
generaciones que vienen aquí no es la genealogía completa de Noé. Sí, es una parte. Pero lo que quiero que veamos es, dice de los hijos de Sem, de Cam y Jafet, pero el versículo 32 dice, estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias de sus naciones. Y aquí dice, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. ¿Qué vemos aquí? Vemos que Noé es el ancestro de todo ser humano en la tierra. Primero fue Adán. Sí, si nos vamos al origen fue Adán, pero ya después de haber exterminado a todo ser humano, a excepción de Noé y su familia, Noé se convierte en el ancestro de todo ser humano en la tierra. Sí, podemos ver todo árbol genealógico en cuanto a las raíces de la gente mencionada en estos versículos, pues va a ser Noé, y ya después de ahí para atrás, pues Adán. Sí. Ahora, es importante que nosotros entendamos esto. La repoblación de la tierra no fue de forma aleatoria, o sea, no fue nomás hacia la y se va. Dios tenía un propósito, y sabemos que Dios tiene propósitos en todo lo que hace, ¿sí? Y el propósito aquí que vemos se lo reveló a Adán y a Eva. Génesis 3, ya lo vimos, versículo 15. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. ¿Sí? Cuando entendemos esta parte, cuando analizamos esta parte, acuérdense que fue la consecuencia, fue el pago de la desobediencia, el pago del pecado. ¿Sí? Y desde aquí dice, pondré enemistad entre ti y la mujer. Está hablándole de la serpiente. Ahora, nosotros podemos ver y podemos analizar que la primera familia que se enumera aquí en este capítulo es la familia de Jafet. ¿Sí? Hay 7 hijos y 7 nietos mencionados. Ahora, notemos que solo los hijos de Gomer y de Javán son especialmente nombrados. Los demás, pues nomás dice el nombre, dice fueron tal, pero aquí sí vienen nombrados los hijos de estos dos, de Gomer y de Javán. Ahora, esto no significa que los otros hijos de Jafet no tuvieran descendencia, sí tuvieron, pero lo que sí muestra es que esta genealogía no está completa. Esto es nomás para que analicemos por qué de los otros no viene y por qué de estos sí. Pues nuevamente es una evidencia de que la genealogía no está completa, falta. ¿Sí? Imagínense si pusieran toda la genealogía, pues sería muchísimo. Entonces es nada más para que no digan, entonces los demás no tuvieron. No, sí tuvieron, pero no está completa la genealogía. ¿Sí? Ahora, el punto aquí de todo esto es mostrar que Jafet fue el padre de la gente conocida en la Biblia como lo que le llaman los gentiles. ¿Sí? Fíjense dónde vienen los gentiles, de Jafet. ¿Sí? De ahí vienen los gentiles. ¿Ok? Esto les digo es para que empecemos a ver. ¿Por qué? Ahorita, ¿se acuerdan de dónde les dije que venía Abraham? ¿De Sem será? ¿De Sem? Es que Sem venía de Abraham. Así es. Ya cuando vemos la genealogía, Abraham viene de la ascendencia. Su ancestro era Sem. Entonces, podemos ver aquí también, por decir, la familia de Cam, que es después mencionada aquí. Esta es una lista un poquito más extensa, pero es interrumpida con el recuento de Nimrod, ¿sí? Y la construcción del reino de Babel. Ahora, Nimrod fue un hombre poderoso, un hombre que lo conocían como un campeón. Sí, el tipo de hombre que otros siguen era un líder, y utilizó su habilidad para construir por lo menos 4 ciudades, si no mal recuerdo. Sí, y estas ciudades vienen nombradas aquí en el versículo 10. ¿Sí? Sí son 4, ¿verdad? Es que hace 10. Babel, Sí, Erech, así es. Entonces, aquí vienen, empiezan ahí a nombrarse. Ahora, pero fíjese, lo importante y lo que quiero que veamos aquí es en cuanto a Babilonia, o lo que es la tierra de Sinar, ¿sí? Sinar o Babilonia. Ahí fue donde empezaron. Ahora, la última lista es la de los hijos de Sem. Ya vimos Jafet, vimos Cam,
y vemos a Sem. 5 de los hijos de Sem son nombrados, pero el énfasis es sobre Arfaxad, ya que él fue el ancestro de Abraham. ¿Sí? Arfaxad es abuelo de Eber, y la palabra Eber significa errante, ¿sí? Y es la raíz para el término hebreo. ¿Sí? ¿Sí se van fijando cómo va cuadrando todo? Eber es errante, y de ahí viene la palabra hebreo. ¿Ok? Eber fue ancestro de Abraham, quien después llegó a ser Abraham. Abraham sin H y luego Abraham con H. ¿Ok? Estas genealogías que son dadas aquí en la Biblia es para que nosotros sepamos que Dios se encuentra involucrado en cuanto a todas las naciones, en cuanto a todo lo que ocurre, ¿sí? Y con toda la gente de la tierra. Mientras nosotros podemos ver que Dios escogió a Abraham para ser su pueblo, que Israel es la nación escogida por él, esto no minimiza o no hace a un lado de la realidad de que dice la Biblia que Él quiere que nadie perezca. Sí lo han leído, ¿verdad? Que dice que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Oye, pero entonces, ¿por qué el pueblo de Dios es Israel? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Sí, entonces, nosotros tenemos que entender aquí una cosa, ¿sí? No importa de qué nacionalidad seamos, no importa cuál sea nuestra etnia, no importa qué lenguaje hablemos, no importa si somos güeritos, negritos, cafés, morenos, aperlados, amarillos, del color que seamos, no importa eso. Aquí el hecho es de que nosotros tenemos, y Dios tiene un cuidado hacia nosotros, y Él ha hecho un plan redentor que es para todo el mundo, ¿sí? Nosotros podemos ver algo en el capítulo de Hechos, versículo 17. Hechos 17. Aquí está. Versículo 26. Dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Aquí Pablo estaba diciendo a todo el mundo. Acuérdense que Pablo fue un predicador a los gentiles, mientras los apóstoles se enfocaron más a los judíos, ¿sí? Y aquí Pablo le está diciendo, no importa, o sea, todos venimos de una misma sangre, ¿sí? Les estaba diciendo que Dios había hecho a todas las naciones de una sangre y ha determinado el lugar, la habitación de ellos. Ahora, Dios tiene un plan para todo ser humano, eso lo tenemos bien claro. Sí, él tiene un plan para todo el ser humano, para todos los gobiernos de la tierra, ¿sí? Y cualquier cosa que hayan hecho o no los descendientes de Noé, Dios tenía un plan, Dios tenía un propósito, ¿sí? Y para ellos hay algunas cosas que eventualmente se van a ir cumpliendo. Entonces, recapitulando este primer punto, vimos la genealogía de Sem, de Cam y de Jafet, empezando con Jafet, y de ahí dijimos que ¿quién venía de Jafet? ¿Se acuerdan? Los gentiles. ¿Sí? ¿Ok? Los de Cam fueron los de Babilonia, y los de Sem son los hebreos, los ascendientes de... Sem fue ascendiente de Arfaxad, y Arfaxad fue de Abraham. Entonces ahí vienen los gentiles, vienen los de Babilonia y vienen los hebreos. Ahora, notemos algo importante o algo interesante aquí. ¿De dónde? ¿Sí se acuerdan cómo se le llama o cómo se conoce a Babilonia? Babilonia se le conoce como la madre ¿de qué? ¿Sí recuerdan? Babilonia. Era el centro de los dioses, ¿sí? De ahí, ¿se acuerdan que de ahí viene toda la maldad y todo eso de los hijos de Cam? ¿Sí? Entonces, otra vez, para que les quede claro, Jafet, de ahí vienen los gentiles, de Cam vienen los de Babilonia, y de Sem vienen los hebreos, ¿sí? Los de Abraham. Muy bien. El punto 2 que vamos a ver el día de hoy, hablamos sobre la desobediencia en el Nuevo Mundo. Sí, acuérdense que después del diluvio ya se considera otra etapa en cuanto a la tierra, porque fue destruida todo con agua.
Sí, algunas cosas tuvieron que cambiar, hablando en cuestión física, en cuestiones geográficas, pero bueno, ¿qué pasa? ¿Qué hubo en este nuevo mundo, por llamarlo así? Vamos a leer Génesis 11, versículos del 1 al 4. Si alguien lo tiene, que me ayude a leerlo, por favor. Génesis 11, del 1 al 4. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillos y costámoslo en fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un hombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Muy bien, gracias, hermano. Voy a mostrarles una gráfica. Sí, déjenme, se las comparto. Aquí está. Compartir. ¿Sí la alcanzan a ver? Sí. Ok. Este es lo que vimos ahorita en el versículo 32 de Génesis 10. Y aquí viene cómo está distribuido Noé, Jafet, Cam y Sem. ¿Sí? Y si se fijan, ¿cuál está un poquito más extenso que todos? Sí. ¿Sí? ¿Sem o Cam? ¿Sí? El que se menciona menos es Jafet, y luego Cam, y luego Sem. ¿Se fijan? A lo mejor aquí porque en Cam están un poquito más pegados, y aquí están un poquito más separados, pero se habla más de ellos. Aquí volvemos a esta parte déjenme ver si puedo hacer anotación. Esta parte de aquí, hablando de Jafet, son los gentiles. De aquí viene lo de Babilonia, y de aquí viene Abraham. Los hebreos. Sí, los hebreos. Acuérdense, aquí están de los tres que se mencionan, Arfaxad, y de aquí viene la descendencia, está Taré, que es el padre de Abraham, y sale Abraham. Sí, eso es nomás quería mostrárselo, para que vieran ahí, tuvieran un poquito más claro. En lugar de que ustedes lo saquen, ya ahí lo tengo. Si lo quieren, se los mando por WhatsApp para que lo tengan ahí y lo analicen un poquito más detenidamente. Okay. Muy bien. Ahora, quiero que veamos algo de aquí. Dice aquí en este capítulo, dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. ¿Sí? Las familias de los hijos de Noé viajaron a la planicie oeste del Sinar, ¿sí? que es conocida como Babilonia, y ahí se establecieron. Ahora, nosotros podemos ver aquí que pues evidentemente se encontraba cumpliendo el mandato de Dios. ¿Recuerdan cuál fue el mandato de Dios a Noé? Le dijo, fructifícate, multiplícate y llena la tierra. Si la familia, dice aquí, versículo 2, y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Ahora, si salieron de oriente y se fueron al oeste, ¿sí? Por ahí pongan norte, sur, este, oeste, oriente o poniente, como le quieran, ¿sí? Salieron de un lugar y se fueron a otro, entonces sí estaban cumpliendo esta parte, pero estos hombres llegaron a un lugar, a una planicie fértil, y decidieron habitar ahí en este lugar de una manera permanente. Ahora, nosotros podemos notar aquí que durante este tiempo toda la tierra hablaban una misma lengua, tenían las mismas palabras. ¿Sí? Esto pues era lógico, pues porque todos venían de los mismos ascendientes, venían de Noé, y Noé hablaba el mismo idioma que Sem, que Cam y que Jafet. Ahora, sea el idioma que hayan hablado, hablaban el mismo. ¿Sí? Muchos dicen que hablaban hebreo, pero el hebreo salió tiempo después.
¿sí? Entonces, digo, nada más para que notemos esto. Si ahorita lo vimos, cuando hablábamos en cuestión cuando decíamos que de Sem viene Eber, ¿sí? Por ahí lo vimos ahorita en el que les mostré, de Sem salió Eber, ¿sí? Y de ahí, de Eber, se ponen dos hijos, lo que era Peleg y Joctán. De Eber, gracias a este hombre, a Eber, de ahí sale el hebreo, que quiere decir errante. ¿Sí? Entonces, ¿Noé hablaba hebreo? No. ¿Por qué? Porque todavía no existía ese idioma. Por eso les digo, sea el idioma que hayan hablado, todos hablaban exactamente lo mismo, tenían el mismo lenguaje y tenían las mismas palabras. Entonces, pues les digo, hoy en día, por ahí dicen los que han estudiado la parte de lingüística, del lenguaje y todo eso, dicen que todos los idiomas tienen algo en común y que si nos vamos, que si empiezan a juntar y a analizar todo eso, van a llegar a lo que es un solo lenguaje. Pues sí, eso no es nada nuevo, porque sabemos que la Biblia dice que todos tenían un solo lenguaje y de ahí salieron todos los lenguajes, todas las lenguas o los idiomas que hay hoy en día. Sí, por ejemplo, nosotros podemos ver, en México se habla español, ¿sí? Pero tenemos también dialectos. Hay muchísimos dialectos en México, y no nada más en México, si nos vamos a Centroamérica, también hay muchos, en Panamá, en Venezuela, en todo hay dialectos. Entonces, el idioma sería, en México el idioma es español, pero dialectos hay muchos. En Estados Unidos van a decir, no hay dialectos. Sí hay dialectos. Los originarios de Estados Unidos, que lo que le llaman los pieles rojas, ¿sí? Ellos, lo que los conocemos como los apaches, ¿sí? Ellos tenían su propio lenguaje y no era el de how, bueno, sí es ese, no era el de yo, tú, querer, no. Tenían su propio dialecto. Entonces, todo viene desde un inicio de un solo lenguaje. Y les digo, esto, las personas que se encargan de la parte lingüística dijeron, sí, empezaron a analizar y concluyeron eso. Pues a lo mejor yo creo que leyeron Génesis capítulo 10 y 11 y se dieron cuenta de eso y dijeron, acabamos de hacer un descubrimiento. Pero pues la Biblia ya lo decía antes de que ellos lo dijeran. ¿Sí? Ahora, nosotros podemos ver aquí, fíjense, hay algo aquí. Cuando nosotros empezamos, aquí esta parte, los hombres estaban unidos porque tenían un solo idioma y tenían un solo lenguaje. Pero fíjense, esta gente tomó una decisión crucial, una decisión importante, y volvemos otra vez, ya lo dijimos hace unos minutos, lo voy a volver a decir, no menospreciemos las consecuencias de una decisión. Ellos tomaron una decisión, decidieron abandonar el mandato de Dios, ¿sí? De llenar la tierra, ¿sí? Al detenerse en la agradable planicie de Sinar o Babilonia, y construyeron una habitación permanente ahí en ese lugar. Escogieron fabricar ladrillo, quemarlo para hacerlo un poco más fuerte y construir una ciudad y una torre. Dice aquí el versículo 3, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, y fíjense, dice, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Este incidente que vemos aquí de esto nos ofrece un contraste con la vida de Abraham. Sí, Abraham vivió muchos años después de esto que estamos viendo, sí, pero Abraham escogió vivir en una tienda, ¿sí? En lugar de edificar una casa permanente. El motivo es muy simple. Abraham se encontraba buscando una morada celestial, una ciudad celestial, y no una habitación terrenal. Fíjense, quiero que vayamos al libro de Hebreos, Hebreos 11, versículos 9 y 10. Dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor
es Dios. Muy bien. La vida y la fe de Abraham se encontraba, ya les digo, buscando morada celestial. ¿Qué nos enseña esto, la fe y la vida de Abraham? Pues nos enseña que la vida es temporal. ¿Sí? Aunque nuestros alrededores sean agradables, aunque sean, o contrario, que sean completamente miserables, porque podemos estar o en una situación agradable o en una situación desagradable, pues aquí la cosa es que son temporales. ¿Sí? Nadie puede permanecer aquí eternamente, hablando en ese sentido. ¿Se acuerdan cuando Jesús dice que vamos a sufrir, vamos a padecer? Dice, pero es por un poco de tiempo, no va a ser para siempre. Y esta semana estábamos hablando, Paloma y yo, con una persona y le decíamos referente al cielo y al infierno. No, es que, le digo, a ver, ¿qué prefieres? En el infierno vas a estar toda la eternidad sufriendo y en el cielo vas a estar gozando. ¿Sí? No, es que, a ver, otra vez, que la decisión es tuya. Tú decides o irte al cielo con Dios, o estar bien con Dios, o irte a un lugar completamente diferente. Si aquí sufres, en el infierno vas a sufrir. Eso multiplícalo a la n. Quiere decir por un 8 acostado, que es un infinito. Vas a estar sufriendo en una cantidad exagerada y por toda la eternidad. ¿Sí? Entonces, nosotros a veces podemos decir, ay, no, es que mi vida es bien miserable. Es que mi vida, a ver, ¿tienes a Cristo? Sí, entonces no eres miserable. Y a veces a veces lo que nosotros padecemos en muchas ocasiones es cuestión de nosotros, es por culpa nuestra. ¿Sí? Por ahí y les digo esto y hago la aclaración porque muchas veces la gente piensa y dice, ¿quién sabe qué pecado habrá cometido? ¿Sí? De seguro eso que le está pasando es por culpa de su pecado. Y les digo, muchas veces sí es así, pero muchas veces no es así. ¿Se acuerdan cuando iba Jesús con sus discípulos? Y que le dice, ¿quién pecó, este o sus padres? ¿Se acuerdan? ¿Qué le dijo Jesús? Pues ni este ni sus padres. Había un propósito en que el hombre fuera ciego. ¿Sí recuerdan esa historia en la Biblia? Para mostrar la gloria de Dios. Era para mostrar la gloria de Dios. Y lo hemos dicho en muchas ocasiones, Pablo tenía un problema. Y se los dije, hablando humanamente, hablando como nosotros entendemos, Pablo merecería recobrar su vista al 100. Sí la merecería. ¿Sí? Le vuelvo a decirles, hablando como seres humanos, viendo lo que él hizo, sí la merece. ¿Por qué? Porque predicó, porque se preparó, porque estuvo evangelizando, por todo lo que hizo, humanamente lo merecería. Pero ¿por qué no se lo dio Dios? Había un propósito. Y se lo dijo. Dijo, bástate de mi gracia. O sea, ¿cómo? Sí, di que estás. Di que así en esa condición estás. ¿Y por qué? Porque si nos vamos a la conversión de Pablo, le dijo, ¿qué quieres que yo haga? ¿Se acuerdan? ¿Y qué le dijo? Le dijo, te voy a enseñar. Vas a padecer por mí, por mi causa. Y parte del padecimiento era eso, no recobrar su vista al 100. ¿Sí? Tenía la necesidad de un lazarillo. Por eso Pablo siempre andaba con alguien. Si no era con Timoteo, era con Marco, era con Silas, con Bernabé, etcétera, etcétera. Pero tenía esa necesidad. ¿Era malo? No, había un propósito. Van a decir, ¿qué propósito tendría? Bueno, si recuerdan cuando estaban encarcelados, escribían, cantaban. Pablo no podía escribir. ¿Quién escribía? Pues los que andaban con él. Si Pablo, imagínense, no podía escribir e iba solo, ¿cómo iba a asegurarse de que llegaran las cartas? ¿O cómo iba a poder redactar todas esas cartas? Entonces había un propósito, sí. A veces nosotros no lo vemos así y decimos, no, es que, bueno, por algo pasa. Yo les he dicho muchas veces, a veces hay gente que dice, es que, hermano, algo, es que, no, mire, aquella persona, ¿qué pecado te tendrá? ¿Por qué? Pues mire, no sale de una y entra otra y otra y otra. Y la verdad a veces decimos, pues no es que cometa pecado, sino simplemente Dios lo está perfeccionando. Dios está mostrando a esta persona cuánto ha crecido espiritualmente, o realmente le está mostrando que no ha crecido espiritualmente. Acuérdense que las pruebas no son
no son para crecer. Muchos dicen, con las pruebas crecemos. No, no es cierto. Las pruebas no hacen que crezcamos. Las pruebas nos ayudan a mostrar cuánto hemos crecido. Y lo podemos ver en la escuela. Cuando vamos a presentar, ¿a poco es para aprender? ¿No? Es para mostrar cuánto has aprendido. Vas a la escuela y te ponen 2 por 2 y le pones 5. Cachota. Porque está equivocado. No has aprendido que 2 por 2 son 4. ¿Sí? Digo, para los contadores sí, ahí aplica. Me acuerdo que mi papá decía 2 por 2, pues ¿cuánto quiere que sea? Son de broma. Y eso lo han dicho siempre todos los contadores. Pero eso son de broma. Pero la realidad es que 2 por 2 son 4. Y eso lo aprendimos. Y ya sabemos. Y nos ponen una prueba, un examen sobre las tablas. Y si nos sabemos la del 2, 2 por 20. Ay, no, yo me la sé hasta el 10. No, bueno. Ya sabemos que 2 por 20 son 40. Y así le podemos seguir. Pero las pruebas muestran cuánto hemos crecido. Y Dios precisamente por eso nos prueba. ¿Sí? ¿Para qué? Para que nosotros veamos y también que la demás gente vea cuánto hemos crecido. Y no sé ustedes, pero a veces hemos visto en la vida de otros hermanos todo lo que padecen y decimos, híjole, ¿qué pasaría si yo padeciera eso? Y ves al hermano fiel, lo ves ahí que no, así hagan cuenta tipo Job, aunque le llueva, le truene y le relampaguee, ahí está fiel el hermano o la hermana. ¿Sí? Espero que seamos nosotros. ¿Sí? Cada quien debe de saber cómo está. Pero bueno, regresamos. Entonces Abraham nos muestra que la vida es temporal. ¿Sí? Él buscaba más las cosas celestiales que las cosas aquí. Entonces, nosotros fuimos puestos aquí en la tierra no para quedarnos, ¿sí? Si nos encontramos aquí por un motivo. Acuérdense que el ser humano tiene un propósito, y el propósito es mostrar la gloria de Dios. Es uno de los propósitos, ¿sí? Otro propósito, ayudar a la máxima meta de Dios, que la máxima meta de Dios es su reino, ¿sí? Establecer su reino, y nosotros somos parte de ese proceso. ¿Cómo? Pues ganando almas para Cristo. Muy bien. Ahora, nosotros podemos ver que esto que les digo, de que nosotros estamos aquí para la voluntad de Dios y para el propósito de Dios, y esto va a tener una recompensa eterna. Mucha gente ya ha perdido ese principio básico de la vida cristiana, lo está ignorando hoy en día. ¿Por qué? Y lo podemos ver, hay iglesias que no les gusta evangelizar, hay hermanos que no les gusta compartir, hay hermanos que se avergüenzan, ¿sí? Oye, pero es que no, pues es que evangelizar, no, ni que fuera testigo de Jehová. No tiene nada malo ir a evangelizar, es parte de nuestro trabajo como hijos de Dios. La torre, regresamos, que estos hombres estaban construyendo, por ahí hay algunos arqueólogos que le llaman a esta torre Sigurat, ¿sí? Pero no fue así. Les voy a mostrar una imagen de lo que es una torre, o lo que ellos llaman el Sigurat. Sí, déjenme les comparto. ¿Dónde está? Aquí. Y no era así, porque el Sigurat tenía algo en común. Miren, no sé si ahí lo vean. Ok, ese es un Sigurat, ¿sí? Es un templo, ¿sí? Estaba en forma de pirámide, empezaba sus bases, y en la cúspide, mero arriba, se hacían los sacrificios, ¿sí? Entonces, no era así como se construyó la Torre de Babel, ¿sí? Oye, vamos a ver las ruinas de la Torre de Babel. ¿Existe? No. ¿No? ¿Sí? Entonces, ¿por qué no es así la Torre de Babel, como muchos arqueólogos han dicho? Porque la Biblia claramente dice lo que ellos habían dicho. Dice que la Torre de Babel debería ser construida muy alta, dice, para que ellos pudieran hacerse un nombre. ¿Recuerdan lo que dice el versículo 4? Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Ellos querían algo que realmente fuera alto, ¿sí? Ahora, nosotros podemos ver aquí que
esta primera ciudad después del diluvio, ¿sí? Fue la primera ciudad después del diluvio. Y sus torres fueron construidas como el producto, fíjense, ya no de la obediencia a Dios, sino del razonamiento humano. ¿Sí? Esta ciudad de Babilonia fue construida por el razonamiento humano. Por eso, cuando empezamos a analizar todo lo que dice la Biblia, nos damos cuenta que la Biblia llama a Babilonia como la madre de todas las rameras. No quería decirlo porque se escucha muy feo, pero así es como le llama. La madre de todas las rameras. De ahí viene todo eso. ¿Ok? Vámonos al último punto. La intervención de Dios. ¿Sí? No sé si tengan alguna duda o pregunta hasta ahorita. Muy bien. Ok. Entonces, recapitulando este punto 2, vemos cómo los hijos de Noé se fueron, ¿sí? Y siendo un poquito más específicos, los de Cam, ¿sí? Se fueron a este lugar, viajaron a Sinar o Babilonia, una planicie que era muy próspera, y ahí construyeron, ¿sí? Construyeron una ciudad, la primera ciudad, construyeron una torre, y ellos querían construir esa torre para que llegara al cielo. ¿Ok? Vamos a ver entonces qué es lo que hace Dios cuando los planes de las cosas que hacemos no están en los planes de Él. Fíjense lo que dice Génesis 11, del 5 al 9. Si alguien me ayuda a leerlo. Del 5 al 9. Sí, por favor. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaron los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y de ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Amén. Gracias. Dice aquí, y descendió Jehová para ver la ciudad. Dios no tuvo que dejar el cielo, ¿sí? De una manera física, para ir a inspeccionar esta torre que estaban construyendo. Ahí les da una pequeña frase. Dios se encuentra, fíjense, involucrado con lo que hacemos, ¿sí? Aún cuando lo que hacemos está mal, ¿sí? Dios se encuentra involucrado en lo que hacemos, aún cuando lo que hacemos está mal, ¿sí? Dios está consciente de lo que estamos haciendo, ¿sí? Y muchas veces nos deja, muchas otras ocasiones interviene, ¿sí? ¿Por qué digo que muchas veces nos deja? Porque nos da libertad. Tenemos libertad en Cristo para hacer cosas, pero la libertad a veces la confundimos con libertad de poder hacer lo que nosotros queramos. Y esa libertad no es precisamente eso, ¿sí? Pero bueno, hay que entender precisamente lo que es la libertad en Cristo. Fíjense lo que dice el versículo 6. Y veamos una verdad aquí muy, muy importante. Dice, y dijo Jehová, ¿sí? Dice, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Sí, nos vemos tres cosas importantes aquí. Primero, dice, había un solo idioma sobre la tierra en este tiempo. Sí, esto significaba que cualquier persona, o cualquier familia, o en cualquier lugar podrían comunicarse libremente. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque hablaban lo mismo. Ideas y conceptos eran completamente entendidos. No había ningún malentendido. ¿Por qué? Porque hablaban lo mismo, las mismas palabras. Segundo punto que vemos aquí, ¿sí? Y vemos la inhabilidad de comunicarse. Es una fuerza restringente entre los seres humanos. Fíjense, la inhabilidad, o sea,
que ellos podían comunicarse, no había nada que se interpusiera entre ellos estar hablando. ¿Qué hace esto? Hace una fuerza restringente entre los seres humanos. ¿Qué quiere decir eso? Imagínense, armamos un equipo de fútbol y somos 3, imagínense todos los que estamos aquí. Paloma habla inglés, yo hablo francés, la hermana Silvia habla italiano, Ana y Brenda hablan ruso, y así nos vamos, todos hablando diferente idioma, y estamos en el equipo. Nadie sabe nada más que su propio idioma, ¿sí? Y el otro equipo, todos hablan español. ¿Qué posibilidades tenemos de ganar? Todos somos estrellas, todos somos crack, todos somos, hagan de cuenta, un Guiñac, ¿sí? Buenos para jugar, ¿sí? En nuestro país. Porque jugamos con personas que hablan lo mismo que nosotros. Pero si todos somos crack y hablamos diferente idioma, podemos decirle, hey, pásamela, estoy solo. O cuidado, te van a llegar. O el portero, córrete a la derecha para que me cubras mi poste derecho. O tú a la izquierda. ¿Habrá entendimiento? No. Nos van a dar una goliza espantosa. Oye, pero están jugando contra los del Vado. Sí, pero ellos hablan lo mismo, entienden. Y eso les ayuda para poder, hey, pásamela, aquí estoy solo. Y voy a correr así. Y se entienden y pueden jugar bien. Pero un equipo donde no se entiende, no se puede hacer las cosas. Ahora eso vamos a pasarlo a la iglesia. Todavía, fíjense, todavía no nos estamos con lo de la torre. Vamos a pasarlo en la iglesia. ¿Qué pasa cuando dentro de la iglesia no hablamos el mismo idioma? Oye, hermano, ¿estás loco? Todos hablamos español. Yo no estoy hablando de un idioma en cuanto al lenguaje. Estamos hablando de algo que nos une. Y lo que nos une primeramente es Cristo. ¿Qué más nos une? La palabra de Dios. Pero entendiéndola de verdad. No nada más sacando de contexto. Cuando sacamos de contexto la Biblia, ya no estamos hablando lo mismo, ya no estamos entendiendo lo mismo. Oye, es que aquí dice, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Hermanos, vámonos a evangelizar todos mañana a Guatemala. ¿Y tu colonia aquí al lado? Pues que se vayan al infierno. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque, no, es que tenemos que ir a evangelizar. Dice ir a todas las naciones. Sí, no estamos diciendo que no, es parte de nuestro trabajo. Pero ¿cómo tenemos que hacerlo? Tenemos que entender, tenemos que hacer, primero, porque también dice la Biblia, empezando en Jerusalén. Entonces vámonos todos a Jerusalén. No malinterpretes la Biblia. Quiere decir, empieza con los tuyos, aquí donde estás, y vete expandiendo. Necesitamos hablar el mismo lenguaje. Hermano, es que yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Ok? ¿Qué dice la Biblia? No, es que no me parece. Eso es lo que a ti no te parece. Pero viene en la Biblia y es lo que Dios quiere. No, hermano, es que yo no estoy de acuerdo. Tienes dos cosas que hacer. O te alineas a lo que Dios pide, o se va a escuchar feo, o buscas un lugar donde te acepten así, con esas ideas. Ay, hermano, bueno, ahí están las opciones. Dios te lo dice claramente. Dios te dice, quiero que sea así. ¿No quieres? Es tu decisión. Necesitamos otra vez estar, dice, unánimes, juntos. O sea, todos tener el mismo enfoque, todos tener la misma visión, todos tener el mismo objetivo. Todos pensar de la misma manera. Claro, estoy hablando de cuestiones espirituales, en las cuestiones de la Biblia. Todos somos diferentes, todos pensamos de una manera diferente. A lo mejor a Paloma le gusta el color rosa, el color negro, el color azul, el color verde, pero a mí me gusta el color café, el morado. ¿Qué otros colores hay? Porque ya dije los 7 de los hombres. Bueno, para las mujeres el fuchsia, el rosa pastel, rosa mexicano, rosa no sé qué, rosa, un montón, como 5 colores rosas. Para el hombre rosa, pero bueno, a lo mejor a mí me gustan esos y a Paloma son diferentes. Yo no me refiero a que tenemos que tener los mismos gustos, ¿sí? Me refiero a que tenemos que pensar espiritualmente de la misma manera.
y estar de acuerdo no con lo que yo diga, no con lo que diga el hermano y la hermana. Tenemos que estar de acuerdo con lo que dice Dios. Sí, cuando digo estar de acuerdo, me refiero a que nosotros, nuestra mente, por ahí hablábamos en la lección 12 de discipulado, tratando con el pecado, de que nosotros tenemos que entender, fíjense, entender lo que Dios llama pecado. Cuando entendemos lo que Dios llama pecado, nosotros decimos, ah, caray, es que eso yo pensé que no era pecado. Porque para nosotros a lo mejor es muy cómodo, o porque es alguna costumbre que tenemos muy arraigada, o es que siempre lo he hecho así, o es que, a ver, otra vez, Dios le llama pecado a esto. Por ejemplo, idolatría. Muchos, cuando hablamos de idolatría, muchos piensan en los monitos, en los santitos, y no es nada más eso. Idolatría, pues la familia puede llegar a ser un ídolo. ¿Sí? Antes decían en Familia con Chabelo, el programa, también podía ser un ídolo. La familia, los amigos, el trabajo, la escuela, la novia, el novio, la esposa, el esposo, el tío, el primo, todo puede convertirse en un ídolo. Ah, no, es que yo pensé que pues yo no tengo santitos, yo no tengo ídolos. No, no es precisamente eso. Por eso volvemos, tenemos que entender lo que Dios habla en la Biblia, lo que Dios nos dice. Dios le dice ídolo y es todo aquello. ¿Sí? Entonces, cuando hablemos eso, créanme, vamos a estar en un mismo sentir y vamos a hablar, vamos a entendernos y va a ser más fuerte lo que nosotros podemos hacer. ¿Por qué? Porque todos hablamos lo mismo. Por ejemplo, si decimos, hermano, un ejemplo, que digamos, ofrenda. Si decimos ofrenda, ¿en qué piensa el mundo? Dinero. En dinero. Pero cuando nosotros hablamos de ofrenda, ¿qué se nos viene a la mente? ¿O qué debe de venírsenos a la mente, según lo que dice la Biblia? Tiempo. Tiempo. Para Dios. Tiempo a Dios. ¿Qué más? Tiempo, dinero, Pues esfuerzo. nuestro ser en sí, ¿Mande? nuestro ser. Nuestro ser. Todo lo que nosotros hagamos va a ser una ofrenda a Dios. ¿Y cómo tiene que ser nuestra ofrenda? Ah, es que yo le voy a dar mi tiempo a Dios. Ok, es tu ofrenda. Pero la Biblia dice que nuestra ofrenda debe ser con olor fragante. Un olor que sea agradable a Dios. No, pues que diga a ver, otra vez, Dios no quiere que nosotros le demos lo peor, lo que nos sobra. Dios no quiere, bueno, pues hoy no tengo nada que hacer, voy a conectarme. No, no es así. Tienes que hacerlo porque Dios te lo está pidiendo, porque es lo mejor, dice cuando hablamos en cuestión de lo que dice en Corintios, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Está hablando de nuestra ofrenda. Dale tu tiempo. Cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Qué tanto tiempo estás proponiendo en tu corazón? ¿Qué tanto tiempo de evangelismo? ¿Qué tanto tiempo de leer la Biblia? ¿Qué tanto tiempo de conectarte? Todo eso dice, ¿qué tanto nos estamos proponiendo en nuestro corazón? Ahí estamos hablando como Dios quiere que nosotros demos las cosas, no como nosotros queramos. Y lo vimos y decimos, es que a lo mejor esto le gusta a Dios. Por ejemplo, hablamos la vez pasada, dijimos, en la Biblia viene que había hombres que tenían varias mujeres. Bueno, Dios estaba de acuerdo, pues viene en la Biblia. Y yo les digo, ¿estaba Dios de acuerdo? No. Entonces, ¿por qué lo permitía? Chécate las consecuencias por tener otra mujer. David tuvo que perder un recién nacido. Y aparte de eso, su hijo lo quería matar. Y el otro violó a su hermana. Y el otro mató al que violó a la hermana. Porque tenía una sola esposa. ¿No? Vámonos más atrás. Ahorita estamos viendo sobre parte de Abraham. Abraham, por hacerle caso a su mujer, tuvo otra mujer. ¿Sí? ¿Cuál es la consecuencia? Hasta la fecha. Ahí están peleados los hijos de Ismael contra los hijos de Isaac. Es que Dios estuvo de acuerdo. No, Dios lo permitió. ¿Sí? Entonces, necesitamos entender que cuando Dios pone algo en la Biblia, no es, es que Dios estuvo de acuerdo. No, leamos y entendamos.
Oye, entonces, ¿por qué Dios lo permitió? A ver, ¿qué dice la Biblia en Génesis? Dice, y se unirá el hombre, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a sus mujeres o a su mujer. Dice, a su mujer. Uno. No, perdón, una. ¿Sí? No unas. Entonces, necesitamos otra vez volver y entender lo que Dios nos pide. Es que yo le quiero dar mi ofrenda así. Bueno, entonces caeríamos como Caín. Abel y Caín ofrecieron sus ofrendas, de corazón lo hicieron. Pero ¿por qué Dios no se agradó de la de Caín? ¿Y por qué sí de la de Abel? ¿Por qué? Porque uno se hizo conforme él lo quería y la otra no. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con ese punto. Nosotros podemos estar ofreciendo ofrenda a Dios que no sea agradable a Él. Es que Dios ve el corazón. ¿Sí? Y ya lo dijimos. ¿Qué corazón ve? ¿Ve un corazón que no está de acuerdo a sus mandatos? Porque la Biblia dice, dame, hijo mío, tu corazón y vean tus ojos por mi camino. Y dice, en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Ok, entonces en el corazón tenemos que tener los dichos. ¿Cuál es esa? Es la palabra de Dios. Si el corazón está conforme a la palabra de Dios, Dios se va a agradar. Si no está conforme a la palabra de Dios, Dios no se agrada. Y aquí es donde entramos mucho en controversia porque la gente no lee la Biblia y no entiende esa parte. Es que Dios no ve el exterior, ve el interior. ¿Qué tipo de interior? ¿Cualquiera? No. Tenemos que entender, cuando hablemos el mismo idioma, cuando hablemos el mismo lenguaje, vamos a entender que hay cosas que hacemos y no están bien. Pero si estamos vivos, Dios nos da la oportunidad de cambiar. Dios nos da la oportunidad de decir, ok, ya te mostré, y lo vimos hace rato. Dios es a veces muy claro. Es muy claro cuando nos dice qué es lo que quiere, su voluntad. Y nosotros le entendemos, pero nosotros tenemos dos opciones. Aquí está la voluntad de Dios. Y esto es, ¿lo hago o no lo hago? No, pues, más o menos, no. O es sí o es no. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con esa parte. Sí, entonces, regresamos a la lección, hablando sobre estos hombres. Ellos tenían ¿cómo lo podemos llamar? La oportunidad de poder comunicarse, y eso los hacía más fuertes. ¿Por qué? Porque uno puede decir, pásame un ladrillo, pásame 5, pásame 3, y ahora ahí falta esto y el otro. Entonces todos se entendían. ¿Sí? La tercera cosa que vemos aquí en este versículo, porque estamos aquí en el versículo 6, ¿sí? Vemos que ellos podían comunicarse libremente y abiertamente, ¿sí? Y esto no es un obstáculo para la imaginación humana, ¿sí? Y obviamente para poder llevarlo a cabo. Este versículo vemos y enseña claramente que cuando los seres humanos pueden comunicarse libremente, sin ningún problema, ¿sí? Lo que pueden lograr es limitado por su imaginación. Ahora, ¿por qué les digo eso? Porque pueden estar pensando y aportando y haciendo, ¿sí? Entonces, nosotros hemos visto aquí en este versículo, la verdad de este versículo en un mundo moderno, en el día de hoy, hemos visto eso. ¿Por qué? Si se fijan, alrededor del tiempo de la revolución que fue industrial, cuando empezaron a meter todas las fábricas y todo eso, los hombres comenzaron a dominar, pues ahora sí que las barreras de los idiomas. Si los hombres empezaron por decir, empezaron todos los intérpretes, empezaba a ver, empezaron a moverse de ciudad en ciudad y hacer que creciera, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Si se fijan, eso pasa hoy en día. Antes, cosas chinas eran muy, muy poco, pero ahora volteas y por todos lados, made in China, o sea, hecho en China. ¿Y cómo lo traen? Pues ya el idioma ya no es una barrera. Sí, en aquel entonces lo fue. ¿Qué hizo Dios? Fíjense, Dios intervino en lo que el hombre estaba haciendo, porque ya no estaba de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios paró el proceso de la construcción de esta torre. ¿Cómo? Confundiéndolos. Les cambió el lenguaje. Ya que no podían entenderse el uno al otro,
pues la gente abandonó la construcción y se alejaron de los demás. Empezaron a vivir en grupos de los cuales compartían el mismo lenguaje. ¿Sí? A este lugar que les hablo en Sinar se le llamó Babel. ¿Sí? Nosotros comúnmente entendemos que Babel significa confusión, pero el significado original de esta palabra es puerta de los dioses. ¿Sí? Babel significa puerta de los dioses. ¿Sí? En vez de hacer un nombre para ellos y construir un lugar donde sus dioses descendieran a la tierra, ¿sí? Dios nombró a todo el proceso confusión. Y esa es la forma en la cual lo vemos el día de hoy. Pero yo les dije al principio, ¿de dónde viene toda la idolatría? Empieza precisamente aquí, en Babilonia. Sí, en lo que es Babel y Sinar. Nadie murió, fíjense, con el resultado de este juicio. Dios juzgó al pueblo, les dio les cambió el idioma. Hizo lo mismo que con Adán y Eva. Si se fijan, con Adán y Eva, ellos pecaron, pero no los mató en ese momento. ¿Sí? ¿Qué fue lo que hizo? Dios trató ese problema de una manera específica y previno cualquier problema futuro causado por el pecado de la humanidad. ¿Qué pecó Adán y Eva y qué les dijo? Van a morir, ¿no? Le dijo, a ver, ¿hiciste eso? Tu consecuencia es esto. Tú hiciste esto y así se fue dando consecuencias, trató con el pecado de ellos. El lenguaje para Dios no es un impedimento. Si nosotros sabemos que el Espíritu Santo, si recuerdan, trabajó el día del Pentecostés, ¿sí? ¿Recuerdan? Que estaban ahí después de la crucifixión de Jesús. Lo podemos ver ahí en Hechos. Y dice que había más gente y el Espíritu Santo dice que había como llamas de fuego sobre su cabeza y empezaron a hablar en otros idiomas. Fue un don transitorio, ya no existe el don de lenguas. Si alguien dice que tiene el don de lenguas, dígale mentiroso, porque ya no existe. Eso fue porque el Espíritu Santo estaba con ellos para que hablaran así. Ahora, ¿por qué decimos eso? Acuérdense, la función del Espíritu Santo en nosotros es guiarnos, es consolarnos, es convencer de pecado al mundo a través de nosotros, no solito. ¿Sí? Muchos dicen, es que el Espíritu Santo está aquí en el mundo, vino al mundo para convencer a todos. No. Es usado. Nosotros somos usados por el Espíritu Santo para eso. El Espíritu Santo no lo hace así solo. ¿Sí? Entonces, había un propósito para el don de lenguas, ¿sí? Que la gente escuchara, que la gente entendiera lo que estaban diciendo los discípulos. Entonces, ahora, nosotros también vemos, recuerdan cuando dice que el Espíritu Santo, dice que clama por nosotros. ¿Sí han escuchado que dice que con gemidos indecibles? ¿Sí? Que no pueden ser explicados, solo el Espíritu Santo es el que hace eso por nosotros. ¿Sí? Lo vemos por ahí en Romanos. También nosotros podemos ver y sabemos que el poder más grande en el mundo, ¿sí? Ahorita es el Evangelio, el poder del Evangelio. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo. ¿No? ¿Qué dice? ¿Se acuerdan? Porque es poder de Dios. Porque es poder de Dios. ¿Sí? Romanos 10:17. Así es. Romanos 10:17. ¿Qué dice? Habla sobre el oír. Dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra. ¿Sí? Entonces, el poder que está en nosotros es el Espíritu Santo. El poder que está en el mundo es el Evangelio. Por eso les digo, si nosotros entendiéramos el poder que tenemos, haríamos grandes cosas, pero a veces no lo entendemos o no lo queremos usar. ¿Sí? Pero bueno. Además, nosotros podemos ver también aquí, en cuanto a la historia de Babilonia, tiene un capítulo que todavía no se cumple. Si recuerdan el capítulo 17 y 18 de Apocalipsis, ahí habla sobre Babilonia. Al final, Babilonia va a representar la confusión y la decepción religiosa. Se los dije por ahí, Babilonia empieza con la idolatría. De ahí salen por eso se le llama puerta de los dioses. ¿Sí?
lo que era Babel. La gente de hoy en día enfrenta una decisión muy parecida a la que se hizo, a la que tuvieron nuestros antepasados, nuestros ancestros. Nosotros podemos escuchar la palabra de Dios y obedecer, ¿sí?, lo que dice, o podemos confundirnos o traer más bien confusión por la desobediencia, ¿sí? ¿Qué es eso? Lo que les decía ahorita. Necesitamos entender bien la palabra, necesitamos entender, no hacer las cosas como yo creo que están bien. Es que yo pienso que está bien, es que yo lo hago de corazón, es que mi mente, a ver, otra vez, necesitamos entender. Dios nos dice qué hacer y nos dice cómo hacerlo. Es que yo quiero así, eso es lo que tú quieres, no lo que Dios quiere. O a lo mejor es lo que Dios quiere, hay que verlo. ¿Qué dice la Biblia? Ay, no, pues sí, tiene razón, pero pues vamos a hacerlo así. Hazlo tú, porque Dios lo quiere de otra manera, ¿sí? Entonces, la confusión y el desorden nacen, fíjense, en el infierno. De ahí viene la confusión y el desorden. Nuestras vidas pueden ser algo así como Abraham, ¿sí? Podemos buscar una morada celestial, ¿sí?, que eso es lo mejor que podemos hacer. Pero ahí les va otra frase, ¿sí? Es mejor el dejar de esforzarnos por cosas que nunca podemos mantener, ¿sí?, y poner nuestro trabajo, nuestro empeño en cosas celestiales, las cuales nunca podremos perder. Fíjense, es mejor dejar de esforzarnos por cosas que nunca podemos mantener y esforzarnos por cosas celestiales, las cuales nunca podremos perder. Esa es la frase del día de hoy. Espero que... ¿Ahí la puedes repetir? Claro, es mejor dejar de esforzarnos por cosas que no podemos mantener o que nunca podremos mantener y poner nuestro esfuerzo o esforzarnos en cosas celestiales, las cuales nunca podremos perder. ¿Otra vez? Es mejor dejar de esforzarnos por cosas que nunca podremos mantener y esforzarnos en cosas celestiales, las cuales nunca podremos perder. Y eso lo dice bien claro en su palabra. Dice, no, que hagamos tesoros en el cielo. Aquí podemos tener hoy $1,000 millones y mañana ni un centavo, porque así es la vida. Pero en el cielo, ahí vamos a tenerlo para toda la eternidad. Entonces trabajemos de una manera unánime, de una manera unida, teniendo claro el objetivo, ¿sí? Van a decir que por qué nos enfocamos o por qué estamos hablando, por ahí dicen, ay, es que está muy duro. Pues bueno, es lo que dice la Biblia, es lo que Dios quiere. Y es preferible que entendamos ahorita a que después, es que si hubiera, pues el hubiera no existe. Es mejor decir, ¿qué quiere Dios? Que sea color rojo. Ah, muy bien, quiero color rojo. Es que me gusta el naranja, pues es casi rojo, le decimos a Dios que se despintó. No, si es rojo y se acabó. Es que, hermano, no me gusta el rojo, yo prefiero el verde. Bueno, pues haz verde. Total, cuando venga Dios y te diga, yo te lo pedí rojo y tú lo pusiste verde. Dios, es que a mí me gustaba, pues siervo inútil, ¿sí? Y ya no les digo nada más porque lo dicen que estoy enojado. No estoy enojado. Próxima semana vemos prosperidad, adversidad y miseria. Lean Job, capítulo 1. Van a decir, oye, ¿cómo que ya nos pasamos a Job? ¿Sí? Acuérdense que vamos a ver Génesis y Job y vamos a ver unas lecciones de Génesis, vamos a Job y luego el próximo trimestre empezamos otra vez con Génesis y terminamos con Job, ¿sí?